Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este compacto de noticias que te llevamos con esta nueva modalidad a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Vos, quédate en casa. Un cementerio en la ciudad brasileña de Manaos. El coronavirus pone al límite la frágil capacidad hospitalaria y funeraria de la mayor ciudad de la Amazonía. El número de muertes por coronavirus en Brasil supera ya los 5.000, según datos del Ministerio de Salud. La respuesta del presidente al ser consultado por la creciente incidencia de la COVID-19 en el país. Mi segundo nombre es Mesías, pero yo no hago milagros. En solo 24 horas, el país registró un récord de 474 fallecidos. El ministro de Salud habla de un agravamiento de la situación. Se mantienen los números altos que siguen creciendo. Tenemos que abordar este problema. La curva crece y la situación sigue empeorando. Teik fue nombrado ministro de Salud tras la destitución de Luis Enrique Mandetta, el cual intentó convencer sin éxito al presidente de la gravedad de la pandemia. A la destitución de Mandetta se suma la renuncia del ministro de Justicia, Sergio Moro. Moro dejó su cargo tras la decisión de Bolsonaro de destituir al jefe policial. En ese cargo, Bolsonaro designó a Alexandre Ramayem, su ex jefe de seguridad durante la campaña electoral y un amigo de la familia. Un reemplazo que es visto como un intento del mandatario de controlar indagaciones que cercan a su familia y a sus aliados políticos. Sergio Moro acusa al presidente de intromisión en la justicia. A comienzos de semana, un juez del Supremo Tribunal Federal ordenó investigar las acusaciones del ahora exministro de Justicia. Las pesquisas podrían abrir el camino a un pedido de juicio político contra el presidente o una acusación contra Sergio Moro por falso testimonio. Terremotos políticos en tiempos de pandemia en el país con la cifra más alta de fallecidos en Latinoamérica. Holanda recomienda la siembra masiva de flores en jardines y balcones para salvar a insectos en peligro de extinción. El gobierno y las ONG ecologistas han visto en esta medida una posible solución para salvar a mariposas y abejas silvestres que se encuentran gravemente amenazadas por la falta de alimentos en un paisaje urbanizado. Las reglas a seguir son fáciles: elegir plantas que tradicionalmente se produzcan en el país, mejor si han crecido sin pesticidas, y que sean de estaciones variadas para que haya flores todo el año. A poder ser, las preferidas son las individuales con estambres y pistilos. Son muchos los insectos que están amenazados en Países Bajos y en el resto del mundo, la mayoría a consecuencia de la emergencia climática. En Holanda viven unas 360 especies de abejas silvestres y más de la mitad están en peligro de extinción, una amenaza que no solo deja a la humanidad sin estas especies, sino que también supone un peligro para la producción de determinadas plantas. La disminución de abejas, por ejemplo, reduciría significativamente el crecimiento de alimentos naturales, pues son las polinizadoras del 80% de los cultivos comestibles. En la localidad irlandesa de Navan, cerca de Dublín, la rueda del centenario molino Martry gira sin descanso. No hay horas suficientes en el día para satisfacer la creciente demanda de harina de las familias confinadas por la pandemia de coronavirus. Ahora se produce diariamente entre tonelada y media de harina. Antes se producía esa cantidad en más de 2 semanas. Es como en los años de la guerra, cuando la fábrica trabajaba a pleno rendimiento para abastecer el mercado. Ahora volvemos a hacerlo, pero en un contexto diferente. También en la Dordoña, en Francia, la crisis sanitaria ha devuelto a la vida a un molino medieval, el Molino del Obispo. Alimentado por el río Pontú, estaba prácticamente en desuso desde la posguerra. Con el despegue del oro blanco del encierro, a la familia propietaria del molino no le ha quedado más remedio que poner manos a la obra rápidamente. Solíamos hacer 10 kilos a la semana, pero eso no nos permitía verificar si el molino funcionaba realmente, y la verdad es que sí, hemos podido moler hasta 200 kilos de trigo, lo que representa de 140 a 150 kilos de harina diarios.
La piedra de molino de sílex gira a 60 revoluciones por minuto, menos que los grandes molinos industriales, pero no se trata de hacer negocio, sino de ser útil al territorio y restaurar el patrimonio. Estados Unidos se convirtió este martes en el primer país del mundo en rebasar el 1.000.000 de casos confirmados de COVID-19, mientras el número de muertos se acerca a 57.300. Preguntado por esa cifra de 1.000.000 de afectados, el presidente Donald Trump ha tratado de relativizar. Hay que entender que hacemos más test que nadie. Podríamos ir a algunos de esos países, ya sabes, como China, donde si haces pruebas vas a encontrar muchos más casos. Trump también se plantea someter a test de coronavirus a los viajeros de ciertos vuelos internacionales. Por otro lado, el mandatario ha firmado un decreto ordenando a las plantas procesadoras de carne que permanezcan abiertas para mantener el suministro de alimentos, después de que una veintena de ellas cerraran al convertirse en focos de contagio, una con más de 500 casos. La polémica en Estados Unidos esta vez ha venido de la mano del vicepresidente Mike Pence, que visitó la clínica Mayo sin mascarilla, haciendo caso omiso de la petición del hospital para que la portara. Pence se justificó diciendo que frecuentemente se hace pruebas de coronavirus y siempre han dado negativo. En Nueva York se ha rendido homenaje a los equipos sanitarios con un espectáculo aéreo. Las hospitalizaciones en el estado han caído por debajo de las 1.000 diarias. Sin embargo, en el vecino estado de Nueva Jersey se ha registrado un récord de fallecidos con 402 muertos en 24 horas.